Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Pues aquí nuevamente con ustedes, llevando el tema de Biblia y homosexualidad, que nos habíamos atorado un poquito. Un poquito, bastante. Por muchas circunstancias, pero bueno, lo retomamos. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y esperemos que cada uno, pues ya saben, haga sus propias conclusiones y les permita a ustedes, pues, entender un poquito más todo esto. Y bueno, ya vimos la parte de Pablo en Romanos, en el capítulo 1 que estuvimos estudiándolo, y vamos a seguir en los diferentes capítulos donde también se sigue hablando sobre este tema. Por ejemplo, tenemos que en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9 al 10, y 1 Timoteo 1, versículo 9 al 10, hay una mención precisamente de esto. Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 10 y en 1 Timoteo 1, 9 al 10 proporciona dos listas de pecados. En la de 1 de Corintios figuran los que están excluidos del reino, y en la de 1 de Timoteo los que no han recibido la ley de Dios. Y en ambas listas de pecados, los traductores modernos identifican lo que se entendería como homosexualidad. En Ícor aparecen los términos griegos malakoi y arsenokotai, que es precisamente lo que vamos a mencionar rápidamente, porque es lo que ha generado unas traducciones pues que consideramos erróneas, y no necesariamente en mal plan, sino que por no ver a veces las raíces, las dejamos solo como en ciertas connotaciones. Ajá. Y no estaría mal que les leyéramos qué quiere decir en 1 Corintios 6 versículos 9 y 10. Bueno, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Okay. Aquí ya vemos dos palabras: ni los afeminados y los que se echan varón con varón. Pero vamos a ver precisamente a qué se está refiriendo, que ya lo hemos visto anteriormente. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, igual versículo 9 y 10. 1, versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjense nada más todo lo que aparentemente encierra precisamente todos estos términos. En los términos griegos malakoi y arsenokotai, por ejemplo, en 1 Timoteo aparecen solamente arsenokotai, es lo que acaba de leer precisamente nuestra obispa Alejandra. Y los traductores actuales las traducen con una variedad de términos que van desde sodomitas, corruptor de menores, que nada tiene que ver, pasando por afeminados, invertidos, prostitutos, homosexuales practicantes, entre otras. Y para poder entenderlo, tenemos que intentar ponerle algo de orden. La palabra malakos es muy común en griego y significa básicamente blando, débil o flojo. En el Nuevo Testamento aparece frecuentemente en el sentido de débil, flojo o incluso enfermo. En un contexto de tema moral tendría el sentido de licencioso, libertino o disoluto. Es gratuito, eso es de a gratis, ¿verdad?, suponer que esta noción se refiere o expresa exclusivamente a las personas homosexuales.
De hecho, en griega esta palabra no se usaba para hacer referencia a la homosexualidad. Recuerden ustedes que la tradición más enraizada surge desde Tomás de Aquino en entender básicamente esta palabra. Y esto más bien en relación con la masturbación. Y esta idea ha llegado hasta bien entrado el siglo XX. Y obvio a través de las diferentes traducciones protestantes. En las traducciones más recientes, puesto que muy pocos moralistas creen que la masturbación sería una causa de exclusión en el reino de Dios, y tan dura condena ha sido desplazada a una actividad sexual menos frecuente y menos aceptada socialmente. Por eso es que la interpretación que hoy por hoy parece más correcto para molocoi o malacoi, pues es designar la inmoralidad y la desidia ética en general. En realidad no es que sea a una de esas palabras específicamente, sino habla de una desidia ética, de varias circunstancias. Ajá, y también tomándolo como en el contexto moral, se refiere a la pereza, a la decadencia, a la degeneración o cobardía. Ajá, y que toman esta connotación, la van como que van dirigiendo como si fuera suave como una mujer, o como las finas y costosas telas usadas por los varones ricos en ese entonces, ¿no? Como se vestían. Hoy como metrosexuales o afeminados, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el homosexual. Ajá. ¿Por qué? Porque en ese, bueno, y vivimos también en una época tenemos una cultura patriarcal, ¿verdad? Y machista. Y machista. Entonces, pero vemos también que en esa época se pensaba que las mujeres eran las más débiles, miedosas, vulnerables, presumidas que los varones. Y no es así, todos tenemos lo mismo, o sea, cada quien puede ser miedoso, puede ser débil, y no precisamente es porque seamos o sean homosexuales. Y esto es muy interesante porque en términos, aquí entra la otra palabra que es arsenokoites o arsenokotai, y que es una palabra aún extraña en griego, pues las dos primeras ocasiones en que aparecen son precisamente en las dos citas del Nuevo Testamento que estamos tratando. Y posteriormente aparece en lo que es la Biblia patrística griega o en los documentos. Pero no es ninguno de los términos que la antigua lengua griega usaba para referirse a prácticas homosexuales. En primer lugar, y eso lo sabemos perfectamente, no existe un término genérico para la homosexualidad o los homosexuales, pues debemos de recordar que esta palabra es relativamente nueva y moderna y surge en el siglo XIX. Si lo sabía para determinadas prácticas, por ejemplo Boswell y McNeill, ven reforzado en el contexto del Antiguo Testamento, donde se asociaba con ciertas formas de prostitución. Fíjense qué diferencia. Con cultos idolátricos paganos. Por ejemplo, Gelminiak aportaba una explicación mucho más actualizada. Él decía que la lengua hebrea no tiene un término para expresar la idea de homosexualidad en un sentido genérico. Y la expresión hebrea mikav o sanur servía para hacer referencia a la enseñanza sinagogal, a la prohibición de Levítico 18 y 20 con el versículo 13. Quiere decir que cuando los rabinos enseñaban o predicaban en griego, usaban un calco griego, o sea, una palabra griega construida sobre la mera expresión hebrea. Entonces, arsenokoites era la raíz griega de kois, que correspondería a la hebrea KB o fekab, que significa, o que hacían que ambas tenían el sentido de acostarse o tener relaciones sexuales. Y la raíz griega arsen corresponde con la hebrea saxur, de masculino o macho. Y es por eso que se hacía la traducción de esta manera, en un sufijo que construye nombre de agente masculino, por lo que la palabra está caracterizada como masculino.
Si Jesús y las primeras comunidades cristianas abolieran la pureza ritual de la ley hebrea, cabría preguntarse por qué aparece en estas epístolas. Aparentemente es una flagrante contradicción. ¿Qué pensaban los moralistas, como pregunta, del siglo I después de Cristo, cuando hacían apreciaciones negativas de la homosexualidad? ¿Pensaban en adultos copulando con preadolescentes? ¿Pensaban en niños y adolescentes raptados para el comercio de esclavos y destinados a la venta y con frecuencia a la prostitución? Por ese motivo no es necesario mencionar el lesbianismo, que no da lugar a abusos o a tales abusos semejantes. Cuando nosotros hoy en el siglo XX hablamos de homosexualidad, nos referimos a una variación normal de la orientación sexual, que inclina emotiva y genitalmente a algunas personas hacia adultos de su mismo sexo, y que tiene que ver con la afectividad, no solamente con sexo, que eso es muy importante. En una variante definitiva e irreversible. Por tanto, concluimos que Arsenio Cotta hace referencia a un tipo de sexo abusivo, a violaciones de menores, a violaciones de mujeres, y al abuso y a la prostitución. Recordemos los cultos paganos, donde solamente eran ejercidos por mujeres, y algunos varones se infiltraban, se disfrazaban de mujeres, y de esa manera contribuían en orgías y en actos homosexuales. Por eso es que la Biblia menciona a quienes cambiaron su naturaleza, y a los afeminados, los que no solo se prostituían, sino se maquillaban para parecer una mujer, y de esa manera continuar con estos cultos básicos de explotación y prostitución, que nada tiene que ver con un sentimiento que nosotros hoy entendemos como un sentimiento homoafectivo, es decir, de amor o afecto o sentimiento en personas del mismo sexo. De hecho, decimos que si el autor hubiera querido calificar como intrínsecamente mala la homosexualidad, debería hacer referencia también a la homosexualidad femenina, y no lo hace porque no se estaba refiriendo estos textos a la homosexualidad, se estaba refiriendo al abuso hacia las mujeres en la prostitución, al abuso y a la explotación infantil, y al abuso aún de los niños sexualmente. Por eso Pablo era tan fuerte e insistía tanto en esta parte, pero mal traducida por lo que vimos anteriormente, que parece que solo habla de varones por la connotación hebrea griega. No, y aparte yo aquí lo que estuvimos viendo, lo que dice es que el hombre se vestía de mujer para ir a tener relaciones. Entonces entraría en el supuesto que dice Romano, ¿sí? Que estas personas mantenían relaciones homosexuales por razones similares a las que están descritas en Romanos. Si alguna persona con definida orientación heterosexual rechaza a Dios y comienza a tener experiencias de sexo gay para explorar nuevos placeres, y es lo que pasaba, ellos eran los que cambiaban su naturaleza. Y no estamos tan atrás, seguimos igual. ¿Qué pasa? Y pareciera que fuera como película, pero así es. Hacen sus fiestas con antifaces, que nadie los vea, y entran a las fiestas que hay las orgías. La orgía. Hay una justificación en la actualidad donde nosotros aceptamos la bisexualidad, pero ¿cuántos hombres y mujeres también, sin ser realmente bisexuales, entrados en este tipo de orgías y de situaciones, simplemente se entregan a sus pasiones por probar, sin necesidad realmente de que tengan una atracción? Entonces, eso es a lo que se refiere precisamente la Biblia cuando aparentemente habla sobre la condenación a los homosexuales. A la palabra arsenokotai no se refiere a sexo de hombres con hombres, sino se refiere a abuso, prostitución hacia los niños, abuso hacia las mujeres, prostitución de las mujeres, y aquí sí, a todos aquellos que cambiando su propia naturaleza
se entregaban en pasiones vergonzosas. Por eso Pablo decía, y se entregan en pasiones vergonzosas, es decir, en cosas que no eran de ellos. Pero también las técnicas de traducción, por ejemplo, aquí tenemos otra, son las raíces de la palabra. Por ejemplo, la palabra, la que estamos viendo ahorita, arsenokoitai, se combinan palabras comunes. Una, por ejemplo, cama, referida al sexo, y la otra que significa varón. Y de allí empiezan a hacer ahora sí que podríamos decir, yo lo que pienso, sus alucinaciones, alucinar un cañón para creer que esto es y la forma que condenan. Otro, por ejemplo, otro método de traducción muchas veces conduce a extravíos. Imaginémonos a un traductor 2000 años en el futuro, topándose con la palabra inglesa, lady killer. Claramente la palabra está hecha de dos palabras, lady, mujer, killer, asesino, de modo que significaría una mujer que mata o es una persona que mata mujeres. Claramente vemos que la traducción es lo que hace que uno piense que es así. Y pues no es así. Pues no, porque podría tener varias connotaciones. Podría ser la asesina o bien a una mujer asesinada. Y no necesariamente. Y ese es un problema, Oris, porque hoy vemos que incluso en las iglesias cristianas y protestantes, en las versiones de revisión nuevas de Reina Valera, ya se incluye la palabra homosexualidad en la parte donde decía Pablo que se acuesten varones con varones, ya ponen a los homosexuales, condenando directamente ya, cuando nos estamos dando cuenta que es una interpretación incorrecta, porque solo queremos traducir literalmente, en lugar de estudiar las raíces griegas, las raíces en el lenguaje arameo, en el latín y hebreo, donde nos damos cuenta que eran tan diferentes estos idiomas que a veces no encontraban una palabra para poder explicar qué era lo que querían decir, y decían, pues es esto, y entonces lo ponían. Entonces ahora la gente muy inteligente, es que si dice varón con varón, es que eran homosexuales, cuando la palabra homosexualidad, ya lo vimos, es una palabra que nada tiene que ver con la Biblia. Es una palabra de la psicología de la era moderna, surge en el siglo XX y no describe en absoluto lo que está hablando la Biblia en este sentido. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Que los prejuicios culturales hacen que sigan atacando, sigan condenando, y no nada más en la sociedad, sino en las propias familias, en los propios trabajos y ¿quién más? En las propias iglesias. ¿Por qué? Porque esos prejuicios culturales los seguimos arrastrando, los seguimos cargando. Por eso es lo que estamos haciendo este taller, que tarde o temprano lo vamos a terminar, pero es para ustedes, para que nosotros sepamos cómo defendernos, sepamos cómo el día de mañana vengan y nos digan, nos condenen o nos digan de cosas y decir, esto no es así. Jesucristo no condena. Y bueno, aquí los vamos a invitar en la próxima plática, donde vamos a ver en Judas 6:7, como aquí no hace ninguna referencia a cuestiones sexuales, y la interpretación o lo que aparentemente leemos ha tenido que ver con seguir señalando, es decir, vemos cosas donde no hay, así. Queremos seguir viendo sexo donde no hay, donde no habla de sexo, no habla de relaciones, pero por el tipo de palabras y traducciones tal pareciera que se está refiriendo a eso. Este sería, por ejemplo, Judas 6,
versículo 7. A ver, vamos a adelantarnos tantito y lo voy a leer. Judas 6. Ya se me está deshojando. Fíjense, en lo que lo entrega, lo busca nuestra Obis, queriendo ser exhaustivos, vamos a explicar una cita que no tiene que ver con la homosexualidad, pero que por contener unas palabras un tanto extrañas, ha dado lugar a traducciones muy desacertadas. La expresión, por ejemplo, en cuestiones sarcos heteras. Hetero significa primeramente el otro, y de ahí deriva diferente, distinto, ajeno o extraño. Y sarx, que significa carne. Pero en un texto escrito por alguien de habla semítica, es decir, del Medio Oriente, como en el caso de la epístola de Judas, se puede rastrear un calco del hebreo y del arameo consistente en usar la palabra carne con el sentido de cuerpo. Fíjense ustedes, nociones que en lenguas semíticas se expresan con la misma palabra. Por ejemplo, en hebreo, basar significa tanto cuerpo como carne. Por tanto, el sentido de la expresión sería una carne extraña. Fíjense qué traducción tan rara. Un cuerpo ajeno o un cuerpo distinto. Véanse la cantidad de connotaciones y nada tiene que ver con la homosexualidad con la que se ha querido relacionar por el tipo de traducción. La expresión tanto en la Biblia como en la literatura hebrea no canónica hace referencia a las relaciones sexuales entre ángeles y humanos. Y por eso es que menciona carnes extrañas. Pero nosotros dijimos, pues se refiere a esto. No, no se refería a homosexualidad. Bueno. Pero por el tipo de traducción nos damos cuenta cómo podemos, si queremos malinterpretar todo. ¿Qué dice Obis? Miren, Judas, versículos, yo lo buscaba, ¿dónde está? Pues nada más, es una hojita de los dos lados. Ahorita, por eso se pierde. Un solo capítulo. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, fíjense bien lo que dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, eso es lo que andábamos viendo la semana pasada. Ajá. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y claro, como dice Sodoma y Gomorra, y dice, pues entonces son los gays. Cuando está hablando de carnes extrañas, de los ángeles con los humanos. Y se refiere a Sodoma y Gomorra como en aquellos tiempos de falta de amor, de acercarte al prójimo, de proveer, del sentido común de la vida. No se refiere a sexo, que todo el mundo dice Sodoma y Gomorra, sexo, no. Y a que los ángeles cambiaron su naturaleza angelical por tener sexo. Y entonces ahí habla de ese cambio. Por eso dice carnes extrañas y ocupan esa palabra. Pero sabemos bien que no fue así. Entonces, incluso aquí tengo referencias por ejemplo, en la Iglesia en la Biblia católica y de otros libros, por ejemplo, que se ve también, por ejemplo, en Jubileo 7, se ve en Génesis 6 del 1 al 4, se ve en Rubén 5 del 6 al 7, o en Neftalí de 3, 5, o en Enoc 6, 10 y 11. Por si creen que nada más porque somos cristianos lo estamos diciendo, no. Estas mismas connotaciones aparecen tanto en la versión católica con los libros los 12 libros adicionales, como en la Biblia llamada cristiana o protestante. Entonces no estamos mostrando nada, simplemente como las referencias mal traducidas
y lo que interpretamos momentáneamente no es necesariamente lo que quiere decir. Desde el punto de vista del amor homosexual, esta cita de Judas es irrelevante, pero ciertamente proporciona un excelente ejemplo de la diferente visión del mundo que había en la época de Jesús y de cómo los traductores hacen decir a su versión cosas que realmente el original no puede contener. Porque, ay, cómo nos gusta, hermanos, decir, es que aquí dice, y abren la Biblia para condenar, y la Biblia no es para condenar. Dios es un Dios de amor, que nos hizo perfectos, nos hizo únicos, y a su imagen y semejanza, entonces no se pudo haber equivocado, Entonces, está muy, muy bonito este de Judas 6:7, porque al menos la traducción de este texto ya se está ratificando. La versión Cantera Iglesias dice, fueron tras la carne de otra naturaleza. Para que aquí esta versión Cantera, precisamente, que es una de las versiones en español más cercanas a la traducción, nos está diciendo que no se refiere a relaciones entre hombres del mismo sexo, sino a dos cosas totalmente diferentes, por eso carne extraña. Interesante. Y entonces, ¿quién está manipulando realmente la Biblia? ¿Quién la manipula? Pues los hombres, es que hay una situación, creo yo, obispo. Le digo obispa de cariño, desde luego es la obispa. Que pretendemos leer la Biblia como si leyéramos un bestseller. Y la Biblia es la palabra de Dios y va más allá de nuestro entendimiento simple y común. No es que seamos tontos o que no la podamos leer, pero la Biblia, sobre todo, ha sido traducida de diferentes fuentes. Entonces hay ciertas cosas que cuando nos hace un poco de ruido deberíamos acercarnos un poco más a nuestras líderes para ver exactamente a qué se está refiriendo. El problema y la condenación surge cuando nuestros líderes están exactamente en la misma situación. Ya no quieren ver un poquito más allá, porque sienten que como todo está convertido en pecado y todo es aparentemente malo, porque no es así, porque vemos, cuando hablamos de Pablo, tal pareciera que hablamos de un apóstol que nada más saca la espada para cortar cabezas, y realmente Pablo era un apóstol preocupado por los oprimidos, por los pobres, por las mujeres, por los niños, por los esclavos, que lejos de dar un sermón de muerte, él daba un sermón de vida. No hagan esto, no permitan esto, no abusen. Entonces, pero bueno, es muy difícil a veces entender esto en su contexto, en forma y tiempo, pero aquí estamos, les prometemos que vamos a seguir estudiando esto. Es bello también hasta para nosotros porque vamos descubriendo muchas cosas interesantes, no creen que nada más ustedes, pero lo más importante es que tengamos, no cuidado, sino que pidamos mucha dirección del Espíritu Santo cuando nosotros leamos la Biblia. Y cuando no la entendamos, acérquense. Habemos iglesias como la nuestra que de manera muy honesta trata de mostrarnos a ese amor de Dios que nos incluye a todos, que no rechaza a nadie, porque aquí nos damos cuenta, los que hemos hecho todo esto somos nosotros. La Biblia no condena, No. La Biblia es clara, pero hay que profundizar a veces un poquito, hay que ir un poquito más allá de las traducciones o de las palabras. Y bueno, yo con eso me quedo. Y yo quiero dejarle esto, que la intolerancia tanto de las iglesias o de las instituciones no solamente se va en contra de la comunidad LGBT, sino contra toda la diversidad religiosa. Se están olvidando de lo más importante que es. Las minorías las dejan, se olvidan y siguen preocupándose por algo
que es como que levantarse el cuello o cuidarse las espaldas. Como decían por ahí, salimos más santos, más papistas que el Papa, ¿no? Así es. Y se les olvida a qué vino Jesucristo. ¿A qué vino? ¿A qué vino a entregarnos? ¿Por qué murió por nosotros? Por ese amor que tiene para todos nosotros. Y Él no era intolerante, Él era tolerante, era diverso, ¿sí? Y más también lo vamos a tocar en otras capsulitas o como ustedes quieren llamar estas pláticas. Se va a tocar lo que Jesucristo tocó, ese amor hacia nosotros, hacia todos, no hizo distinción. Ok, y bueno, ya para terminar este capítulo, Ajá. La raíz de la homofobia no está en la Biblia. Hasta el siglo XII, la homosexualidad fue admitidamente por las iglesias europeas, hasta el punto de celebrar liturgias de unión entre personas del mismo sexo. Esto no creen que es de ahora, ¿eh? Pero desde el siglo XII, los detractores de los homosexuales buscaron justificación a sus ideas en todas las fuentes que tenían a su alcance, también en la Biblia, y de esta manera contribuyeron de este modo a generar la creencia de que la Biblia condena la homosexualidad. Hoy, afortunadamente, el método histórico crítico devuelve la exégesis bíblica, la racionalidad que tanto tiempo le ha faltado, y nos devuelve a los creyentes la Biblia como historia de una liberación comunitaria y de una experiencia de una liberación personal, porque Él nunca nos ha odiado, Él nos ha amado. La Biblia no es un libro mágico, lo comentaba, no es un amontonamiento absurdo de normas éticas contradictorias, no puede ser reducido a un almacén de citas aisladas para justificar los prejuicios sociales, los prejuicios religiosos, los prejuicios étnicos, los prejuicios sexuales o raciales. La Biblia es un patrimonio religioso, humano y cultural, es universal y es también de nosotros los homosexuales, que consistente en la experiencia religiosa de hace 2000 años con el nacimiento de Jesús y desde que Abraham salió de Ur abandonando a sus ídolos hasta que las primeras comunidades cristianas se organizaron para dar testimonios de Jesús. Para nosotros los cristianos, Jesús de Nazaret es la cumbre de la Biblia y la luz que da todo su sentido. Quienes condenan la homosexualidad, además de justificar la homofobia sexual en la práctica, excluyen a los homosexuales de la comunidad cristiana. Para una persona homosexual no tiene sentido que le digan: la condición homosexual no es pecaminosa. Su práctica sí lo es, porque la sexualidad afecta a la raíz más profunda de la psique humana e involucra las numerosas facetas de la personalidad de heterosexuales y homosexuales, y nadie puede separar condición de sentimientos. Quienes excluyen a los homosexuales excluyen también a Jesús. Así es, hermanos. Y entonces, pues, nos estamos viendo en el próximo video. Y si tienen dudas, apúntenlas, escríbanos, ahora sí que no tengan miedo, no tengan... no importa lo que sea. Si no lo sabemos, lo inventamos. No es cierto. Le investigamos más. Pero sí, no teman, no tengan, no sean silenciosos. Ahí están los demás videos para que se pongan también al día. Y aquí estamos. Muchas gracias. Bendiciones. Bye.